Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal y el día de hoy les voy a contar una historia de terror sobre nahuales. Estos seres prehispánicos que desde ese tiempo ya tenían presencia aquí en México. Incluso algunos de esos seres en la época prehispánica pues los consideraban seres que cuidaban a las personas. Y los animales en los que se transformaban estas personas normalmente era el jaguar. Con el paso del tiempo, todo esto se fue transmutando y se hizo una serie de combinación de culturas. Por un lado en México la prehispánica y por otro lado la europea a la llegada de la conquista de México. Eso les estoy hablando por allá del año de 1520 más o menos, que fue la introducción de la religión católica o catolicismo, que en ese tiempo pues a muchos indígenas fueron masacrados porque con la llegada de la Inquisición muchos fueron condenados a muerte por el hecho de practicar lo que era el chamanismo o la brujería. Pero ¿qué pasó con esto? Cuando llegó el catolicismo aquí a México, ellos ya traían figuras y aparecieron seres como brujas, los nahuales, e incluso también traían algunos elementos que podían bloquear esos seres de bajo astral, lo que era el agua bendita y las oraciones y la Biblia. Entonces, pues, con el paso del tiempo, a la caída de Tenochtitlan y la llegada de la nueva colonización europea, pues aparecieron también figuras como el diablo, Satanás, Lucifer, y algunos ranchos y pueblos de México apareció un ser llamado el compadre, que es el mismo diablo, pero este viste de elegantes ropas y un sombrero que trae. Y bueno, sobre este personaje, puedo asegurarles que tengo testimonios de 4 personas que han llegado a ver al mismo diablo y cada uno lo describe casi de manera similar. Un hombre vestido de negro, de finas ropas, elegante, y normalmente trae una bestia emanada del infierno, que es un caballo, un ser espectral de ojos rojos. Y bueno, ¿a qué voy con esto? A la llegada de la conquista europea, con eso mismo trajo lo que fue la brujería. En la época prehispánica, pues era el chamanismo o los chamanes. Ahora ya era brujería. Con eso trajeron lo que fueron los métodos de transmutación de humano a bestia. Pues mucha gente empezó a practicar lo que es las artes oscuras, y con eso pues aparecieron también figuras de lo que le dicen las famosas bolas de fuego, que son brujas o brujos que hacen una transformación en su metamorfosis de animales a bestias o de humanos a bestias, pero la transformación no fue completa. A veces queda a mitad y puede ser un perro, que es una persona que se transformó en nahual, pero quedan deformes, no completamente como seres de bajo astral. Sobre esto también aparecieron lo que fueron los famosos guajolotes, que se podían convertir mujeres u hombres en un guajolote no mayor de 1 metro de altura, y a le brillaban los ojos de color rojo. También aparecieron lo que fue animales como burros, caballos, perros, lobos, infinidad de seres que aparecieron.
Y pues bueno, les voy a contar la historia de terror que le sucedió a mi abuelita aquí en el pueblo de Chalco, esto por el año de 1940. Como conté en un relato de aquí de este canal, en aquellos años el pueblo de Chalco pues no estaba completamente poblado, solamente eran campos de siembra, terrenos baldíos, carecían de luz eléctrica y para la época pues al caer la noche las personas se alumbraban con velas, algunos con faroles de petróleo y otras personas más con mayor poder adquisitivo pues tenían lo que eran las lámparas de gas, que era un lujo para esa época. Y les describiré cómo son esas famosas lámparas de gas. Eran unos pequeños tanquecitos de gas, más o menos como de 2 kilos, y llegué a ver hasta de 4 kilos, que eran como una tipo bombita redonda. En la parte de arriba tenía una bombilla de vidrio, y lo que emanaba luz, y era una luz bastante fuerte y potente, era como una telita blanca. Esa, pues con el tiempo nada más vendían el repuesto de la telita blanca, pero sí alumbraba bastante, era como un foco, pero la luz sí era bastante fuerte, o sea, sí te alumbraba en la oscuridad al caer la noche, pues más o menos unos 6 metros a la redonda, o sea, sí era bastante potente. Y las de petróleo, pues era menor la emanación de luz o la iluminación. Y las velas, pues eran nada más para alumbrar una parte donde tú estabas, en tu hogar, en tu casa o en tu cuarto, una pequeña parte de iluminación, para que no anduvieras a tientas o a ciegas. Esa ocasión mi abuelita me contó que, bueno, más bien ella pues ya falleció. Y cuando falleció, pues se fue a la tumba sin saber que ella, un nahual de la clase híbrida, porque existen 3 tipos de nahuales. Está el nahual bueno, el nahual cadejo, existe el bueno y el malo, el nahual travieso y el nahual malo, que es una especie de nahual que ataca y aniquila a las personas o los placea. ¿Qué es esto? Que les da un plazo de vida a las personas o a los niños o a los animales y en determinado tiempo pues llegan a fallecer. Otros pues les chupan la sangre a los pequeños infantes cuando están recién nacidos, algo similar a las brujas que se convierten en guajolotes o bolas de fuego o el famoso sonido de la canica. Si alguna ocasión ustedes han llegado a escuchar una canica que suena en su casa, que parece que a las 11 o 12 de la noche deja caer a alguien sin causa o razón aparente una canica y empieza a rebotar hasta que desaparece. Y suben a ver dónde está esa famosa canica y no hay nada, pues déjenme decirle que son brujas o brujos. Y esto pues lo hacen para marcar la casa donde hay pequeños infantes recién nacidos y no se encuentran bautizados o han probado un poco de sal o no está protegido el hogar para que se acerquen las brujas o los nahuales. Entonces pues ya me extendí un poco me estoy explayando, pero es para que ustedes logren entender la diferencia que hay de estos seres de bajo astral. Y bueno, a lo largo de este tiempo, de estos días, seguiré subiendo más historias de terror para seguir hablando de estos temas paranormales que vienen bastantes relatos muy buenos y espero que contar con su apoyo de todos ustedes para que dejen su like y me ayuden a compartirlo. Bueno, pues como les comento a mi abuelita, se le apareció un nahual aquí en Chalco. Afortunadamente era un nahual de los traviesos, pero aunque sea nahual, no dejan de ser unos seres de maldad o malditos porque ellos tienen una maldición. A veces los nahuales se hacen, otros se nacen con ese don
y otros más celebran un pacto con el diablo para que se puedan convertir en nahuales. Otros más tienen el famoso don de la herencia del nahualismo. ¿Qué es esto? Un nahual ya viejo de más de 90 años o 100, 150 años de edad, pues están cansados de tener ese cargo de esa maldición y engañan a una persona para que puedan heredarle ese don de transmutación, que puede ser en perro, gato, lobo, coyote, guajolote o bola de fuego, y ellos puedan morir en paz. Pero la persona que se queda con ese don heredado, pues inmediatamente adquiere una maldición, porque los nahuales, a pesar de que pueden robar animales o pueden tener mucho dinero, directamente pues no pueden gastarse su dinero o comer carne. Ellos les hace daño y tiene que pasar cierto tiempo para que regrese el diablo y les diga las condiciones que tienen que hacer para que ellos puedan alimentarse. Es donde muchas veces algunos se arrepienten de haber hecho un pacto con un nahual, pero ya no hay marcha atrás. Y bueno, como les comento, esta historia es un evento real. Sucedió en el año de 1920, 1930 aproximadamente. Y fue una noche que mi abuelita salió de aquí de la casa donde vivía con mi bisabuelo, que para mí era bisabuelo, para ella era su papá, y la mandó por la noche a traer un encargo con uno de sus compadres que estaba más o menos a la altura del centro de Chalco, pasado 2 calles como por calle Reforma y calle Allende. Pero cuando iba a trasladarse a ese lugar con el compadre de su papá de mi abuelita, había una finca muy grande. Hasta la fecha pues aún sigue ese portón de madera enorme, y ella, con la pobre luz de la luna, casi a tientas, se aventuró a ir a hacer ese favor que le pedía a su papá. Entonces pues mi abuelita, con un poco de temor, agarró camino, que en ese tiempo pues eran campos de siembra, parcelas, y pues no tenía nada con que alumbrarse, sino que con la poca luz que había esa noche de la luna, empezó a agarrar camino. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que a metros de salir de su casa, al pasar al frente de esa finca donde había un portón de madera grande, ella alcanzó a ver una sombra más negra que la noche. Su curiosidad fue más grande, y al voltear a ver, casi cuando estaba de frente en ese portón, y levantar la mirada, se va dando cuenta que frente a sus ojos había un burro ya muerto, clavado de las 4 patas. Y ese ser híbrido o ese nahual, pues dibujaba una mueca de horror. Mi abuelita en ese momento pues pegó el grito en el cielo, porque jamás pensó que esa noche un ser de bajo astral se le apareciera. Ella no sabía que estaba frente a un nahual. Y pues bueno, lo que hizo fue persinarse y se regresó casi llorando a su casa a decirle a su papá que había visto un burro clavado en lo alto de ese portón de madera, y su padre pues no le creía. Le decía que le estaba jugando una broma, y hizo mi abuelita que fueran a ver ese burro, que por eso fue que su papá la empezó a regañar en ese momento, que ya se había tardado, pero no había terminado de traer el encargo. Pues mi abuelita agarró y convenció a su papá de que fueran a ver ese animal que estaba clavado. Y oh sorpresa, cuando lo logra convencer, llegan hasta donde está esa finca, y no habían pasado más de 4 o 5 minutos, y cuando estuvieron frente a ese portón, el portón estaba intacto. No había ningún hoyo en las maderas,
ni tampoco estaba ese burro clavado ahí en ese momento. Y para eso pues habían perros aquí en estas parcelas que tenían, algunos hogares tenían perros, gallinas, animales de corral. Estos empezaron a inquietar los animales de corral y los perros empezaron a aullar. Era un tipo de una especie de lamento, chillido que te calaba hasta los huesos. Y como el abuelito en ese momento vio que su hija lo estaba engañando, pues la reprendió muy feo esa noche, lo que me cuenta mi abuelita. Posteriormente, pues se supo que aquí en el pueblo de Chalco ya andaban rondando los famosos nahuales, que esa nahual que esa noche se le apareció a mi abuelita era uno de los de la clase traviesos, pero al otro día se enteraron que a un compadre del papá de mi abuelita, la noche que ellos vieron a ese nahual, bueno, la noche que mi abuelita vio a ese nahual que estaba ahí clavado, al otro día escuchó ruidos extraños en su corral. Y cuando salió a ver qué estaba pasando, pues alcanzó a ver a la distancia que se habían llevado sus gallinas, un puerco y 2 borregos. Pero lo que impactó a este señor fue que vio como a lo lejos una especie de burro caminaba torpemente y en la espalda llevaba atravesados como carga estos animales que no se movían, pues el nahual tiene la capacidad de hipnotizar a los animales y a las personas. Para su buena suerte del señor, el compadre de mi bisabuelo, pues el nahual no quiso hacerle nada y se fue alejando, pero había dejado su famoso veu o baba para bloquear al señor para que no pudiera hacer nada. Y eso fue lo que su compadre de mi bisabuelo le contó, que esa noche cuando su hija vio ese nahual que era una especie de burro que estaba clavado, se fue a su casa que quedaba como a 20 o 30 metros de distancia y se fue a robar los animales. Y pues ya después de que pasó ese evento paranormal con los nahuales aquí en Chalco, se empezaron a desatar pues más seres porque empezaron a llegar nahuales pero ya malos, brujas pero ya las que son pactadas de la legión de Satanás, y las famosas bolas de fuego, que esas bolas de fuego se han visto en varias partes de México, pero sí te llegan a hipnotizar igual que un nahual. Si tú llegas a ver a una, normalmente no van a una distancia no mayor de los postes de alta tensión de luz. Esa es la altura en la que ellas vuelan y lo hacen para marcar las casas a donde hay bebés recién nacidos o animales para que ellos se puedan robar las cosas. Pero bueno, esas son otra historia que les contaré después sobre esos seres híbridos. Y como les comento, ese nahual que andaba haciendo travesuras y robándose los animales de corral, pues en esos momentos o en esos días no lo lograron atrapar. Y después se supo que ese nahual pues había ido a otros pueblos a seguir haciendo maldades. Y hasta aquí queda esta historia. Historia escrita, adaptada y contada en vivo por Valentín Rosas. Y bien amigos, díganme qué les pareció esta historia sobre los nahuales, los seres híbridos o las bestias de los ranchos que en esos tiempos pues traían azotados a los pobladores del pueblo de Chalco. Déjenme en los comentarios si alguna ocasión han tenido algún encuentro paranormal con estos seres o con fantasmas, con brujas, con duendes y quieren que relatemos su historia aquí en este canal. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, dejar su like, comenten qué les pareció la historia
y nos vemos próximamente con más historias de terror para este canal. Gracias por llegar a esta parte del video y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.